Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? están? ¿Todo bien? Me parece si repasamos un poco sobre la antropología y el origen del hombre, que, bueno, prácticamente nos dieron para leer, Sí, 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 sí. Dale, y todo con el mismo conocimiento. Según fui leyendo, eh, desde el inicio, muchas personas en la antigüedad se preguntaban sobre cuál es el origen del hombre, cómo surgió este. También diferentes eh, filósofos trataban de reflexionar esto, de cómo empezaron a surgir, ¿no? Y estos daban respuesta, por ejemplo, con las religiones o las creencias de que un dios creó todo esto y se inició así, o diferentes mitos que se creaban de que el ser humano fue creado porque un ente de las estrellas bajó acá a la Tierra y produjo personas. O inclusive de que se empezaron a crear, los dioses crearon seres de madera, de agua, claro. o diferentes materiales que no funcionaban y de repente que usaron la sangre y la carne y de ahí surgió vida. Pero eh, desde una perspectiva científica, esta no está de acuerdo con esto, sino que trata de buscar más hechos reales, científicos, comprobables, ¿no? Y ahí surge la ciencia de la antropología en este caso, que trata de explicar el origen del hombre, desde una de sus ramas, dos principales de sus ramas, mejor dicho, que es la arqueología y, eh, ya me olvidé la otra, arqueología Paleontología. Sí, y paleontología, sí, paleontología. estas que tratan de explicar a través de los materiales que hoy en día quedaron del pasado, cómo estas fueron evolucionando, sus costumbres y qué hacían, ¿no? Em, bueno, pero para explicar mencionan en el libro que se debe comprender dos cuestiones em, para comprender sobre el origen del hombre desde la mirada de la antropología. Una, que hay que bajar al ser humano desde el pedestal que lo puso Aristóteles de que el ser humano es la evolución máxima de todas las especies que hay hoy en día. Pero no es así, hay que colocar al ser humano como una especie más dentro de las otras y que estas no están más evolucionadas que otras, sino que están evolucionando en conjunto con otras especies que somos iguales, digamos. Claro, no hay Y un perfeccionalismo, digamos. claro, sí, no. Según la antropología, hay que tener al ser humano como uno más de las especies, de la lista. Ni es mejor, ni más, ni menos, ni más, nada. Es uno más. Y otro punto para entender el origen del hombre, y mencionando hombre, la antropología define al hombre en dos dimensiones, hay que tener en cuenta. La primera, que es un ser biológico, y la segunda es un ser cultural, y así se forma lo que es el hombre en sí. Sí, Eh, y bueno, y surge la pregunta antropológica, ¿no? Para empezar, porque si queremos saber cuál es el origen del hombre, el libro se cuestiona primero qué es la vida o cómo surge esta, y muestra muchas perspectivas a nivel, por ejemplo, a nivel químico o biológico, que según la química la vida surge cuando diferentes componentes químicos se empiezan a unir y a formar aminoácidos. Otra que a nivel biológico hay estos aminoácidos ya complejos que forman células y empiezan a reproducirse. exacto. Eh, Hay diferentes puntos de vista donde surge lo que es la vida y cómo se va formando, pero los que Sí, que nos... ahí entran lo que serían las células eucariotas, Claro, procariotas, sí, eso es lo la más reproducción sexual y todo eso. claro. Entonces, lo que se hace acá es cómo estas células, pequeños seres vivos, o células, empezaron a cambiar. Si bien pueden surgir a la vida de forma química o biológica, ambas nos llevan a lo mismo, una célula que se reproduce. Estas, ¿cómo fueron cambiando en el transcurso del tiempo? Y acá es donde mencionan sobre los mecanismos evolutivos que actuaron sobre estas. Claro, Eh, son fuerzas que actuaron en estas vidas y que resultaron como propulsores para la evolución, mm, que menciona 4 mecanismos de evolución. Está la selección natural, la mutación, la derivación genética y el reflujo de genes. Bueno, yo voy a hablar de una de ellas, que es la selección natural, que la selección natural es como un filtro natural en donde las especies con características específicas eh, que las ayudan a reproducirse y sobrevivir, tienen la probabilidad de pasarlo a sus crías mediante estas características que son las frecuencias arélicas, que mm, son hereditarias y que aumentan la producción, digamos. Es decir, lo que quiere decir esto es que la naturaleza como que
elige cómo se deben Las especies más adaptar, adaptadas claro, al entorno, sobreviven, digamos. y las que no, es como que se mueren. Es un Mueren, filtro. se extinguen, claro. Son las que, claro, y ahí también Y tenemos bueno, lo que es sí, está la deriva genética. deriva genética, que Sí, es prácticamente es un proceso por el cual hay cambios en los genes que se da de forma al azar en una especie, y lo que puede provocar que tenga una desventaja o no, puede causar que desaparezca la especie o simplemente estar ahí y no cause nada. Como por ejemplo, si tenemos una familia de conejos, uno blanco y uno negro, puede pasar que de forma al azar uno de los alelos de una de las especies desaparezcan y cause que, por ejemplo, que en vez de que haya más conejos blancos, estas no estén más y se reproduzcan los negros. Prácticamente causa que cambios en los alelos de forma al azar que cambian las características prácticamente, que puede ser ventajoso o no, y puede generalizarse. Sí. Otro también puede ser la mutación, que es el cambio en el ADN, que puede ser beneficiosa, neutra o hasta perjudicial para la propia especie. Esto impulsa a la evolución por selección natural y que también haya más variación genética a la hora de reproducirse. La mutación puede ser natural, transmitida de generación en generación, o puede ser por un factor externo, por ejemplo, la radiación. exacto. Bien. Y, Por los materiales. claro, y después está el flujo de genes. Por genes, que es cuando es cuando los genes pasan de una población a otra. Sucede cuando el individuo se va de otro grupo y esto tiene crías en ese lugar, digamos. Esas crías tienen una mezcla de genes de ambos grupos. Eso hace que aumente la diversidad de genética, lo que es bueno para la salud y la adaptación de la especie. Por ejemplo, si un pájaro de una isla se va a otra y se cruza con los pájaros de ese lugar, se genera una mezcla y eso es el flujo de genes. O sea, que el flujo de genes vendría a ser como la información genética entre grupos. Claro, pero entre la misma especie. Claro. Claro. Bien. Ponele que dos especies se fueron a distintos continentes y uno vuelve, ponele a donde está el otro, se juntan y es como un reflujo de genes, digamos. Sí, y hay dos dimensiones de la evolución, ¿saben cuáles son? Sí, está la filogenética y creo que es la especiación, ¿puede ser? Sí. Bueno, la filogenética es aquellos cambios que se producen en una línea de descendiente, es decir, en una sola especie, que es lenta y gradual, pero que no lleva a producir una nueva especie, Claro, digamos. cuando se produce una nueva especie, ahí es cuando mencionan la especiación, que esta es un proceso por el cual, en donde una especie, en una línea de descendencia de especies, empiezan a haber microcambios evolutivos, ¿no? Pero que no cambia que la especie sea otra, sino que es la misma. Sí. Llega un punto que acumula tantos cambios en el ADN que ya no es el mismo que el principio de la especie, por así decirlo. Lo que causa que éstas no se puedan reproducir, generando una especie nueva. Ahí es cuando se habla de una especiación, cuando se separa de la especie, de la rama principal de especie, y genera otra. Bien. Bueno, hablemos del árbol filogenético. Yo sé que es un diagrama que muestra las relaciones evolutivas entre diferentes especies y nos ayuda a entender cómo la diversificación de las especies desde un ancestro en común. Pero ¿en qué momento surge la separación? La separación de los primates surge del resto de los mamíferos hace unos 70 millones de años aproximadamente. Una de las ramas de esos mamíferos se separó del resto y esto dio origen a los grupos de los primates. Claro, hablaste ahí del tema del pequeño insecto que se separó y que trepó a los árboles y se quedó ahí. Si no me equivoco, es la musaraña. Sí. Un pequeño insectívoro omnívoro que se reprodujo ahí y convivió ahí por miles de años y que dio origen a los prosimios, que en este caso el que le sigue son el lémur, por ejemplo, Claro. un animal pequeño que vivía en los árboles, se alimentaba de insectos, hojas,
que se caracterizaba por tener ojos grandes porque estaba adaptado más en la noche. Y tenía un gran sentido del olfato, si no mal recuerdo. Luego le seguían, ¿quiénes le seguían? Bueno, después estaban los simios del Nuevo Mundo, que son los platirrinos, y tenían características como las narinas separadas y alejadas hacia los lados. Tenían la cola prensil y en algunas especies, como tenían la cola prensil, algunas especies como los monos aulladores, que mayormente vivían en los árboles. Pasaban el mayor tiempo en los árboles. Y después también estaban los simios del Viejo Mundo, que son primates que evolucionaron en África y en Asia y se caracterizaban por no tener la cola prensil, tenían la nariz hacia abajo y su cerebro era más grande. Bien, y después siguen los simios menores, luego están los orangutanes, luego los gorilas y luego los chimpancés. Y finalmente estamos nosotros, que somos los Homo sapiens, que es la única especie que sobrevivió de todas las anteriores hasta ahora, que ahí es donde se menciona en el libro el proceso de hominización. Claro, Digamos. ahí es donde empiezan prácticamente en nuestro linaje, por así decirlo, ¿no? El proceso de humanización es un proceso por el cual, mejor dicho, es un proceso evolutivo en donde pasan de primates a lo que es hoy en día el ser humano, que es la última especie como Homo sapiens, que sigue sobreviviendo en esta época. Y que la que conocemos hoy en día como la primera, esta es el Australopithecus anamensis, de África, y que prácticamente en ese tiempo surgieron muchos movimientos en la Tierra, lo que causó una división entre los bosques y surgieron las sabanas. No sé, ciertas especies de primates se quedaron algunos en los bosques y otros fueron para las sabanas, como el Australopithecus anamensis, estuvo en las sabanas en África hace más o menos 4,2 millones de años. Tenía un cerebro entre 370 a 400 centímetros cúbicos. Era bípedo, ahí empezaron a caminar en sus dos patas, pero aún seguían trepándose prácticamente a los árboles, pero empezaban a intentar caminar, prácticamente. Tenían una alimentación omnívora, tenían muchas plantas, semillas, frutas y una que otros insectos o carne, en caso de que encontraran algún animal muerto, no es que eran cazadores en sí. Y luego, ¿cuál sería? No me recuerdo. Después también estaba el Australopithecus afarensis, que vivió hace 4 millones de años en África Occidental. Creo que tenía una capacidad craneana entre 375 a 500 centímetros cúbicos. Era omnívoro, comía frutas, raíces y medía un metro y medio aproximadamente. Caminaba en dos patas y también trepaba árboles todavía. Bien, y ese es donde surgió Lucy, ¿no? Sí. El Australopithecus. Bueno, después está el Australopithecus africanus, que es uno de los antecesores directos del género Homo, digamos. Este surgió hace 2 o 3 millones de años en África, especialmente en Sudáfrica, y tenía una capacidad craneal de 400 o 500 centímetros cúbicos, que era similar a la del chimpancé, digamos. Estos empezaron a fabricar herramientas simples como son las piedras o palos. No tenían todavía pruebas del arte o del lenguaje. Después, bueno, estos también tenían la postura erguida, caminaban en dos patas, tenían una estatura de 1,2 a 1,4 metros, y bueno, tenía mandíbulas fuertes y los dientes más fuertes también, como los molares. Y bueno, después está
el Rudolfensis, ¿no? Sí, el siguiente es el Rudolfensis, que vivió hace aproximadamente 2.4 millones de años en África y que sus rasgos del cráneo eran más grandes. También tenía la cara ancha y plana, tenía la mandíbula robusta y hay un debate de que si pertenecía realmente al Homo o al Australopithecus. Y de ahí le sigue el Bien. Homo habilis. Sí, Este vivió hace Sí. 1,7 millones de años y medían entre 1,3 metros, si no me recuerdo. Este se caracteriza más, como dice el nombre de habilis, por sus habilidades, que empezó a usar las manos y a crear piedras que le daban un filo y lo usaban como un cuchillo prácticamente para cortar carne. Estos eran carroñeros prácticamente, encontraban animales muertos y se acercaban y bueno, con las piedras que eran afiladas y ellas mismas las afilaban, empezaban a cortar la carne y bueno, comérselo. Se dice que también vivían en agrupaciones, pero em, bueno, creía que eso. Ok. Sí. está bien. Está el Hemorgaster, que vivió casi 2 millones de años, también vivía en África. Su capacidad craneana era entre 700 y 900 centímetros cúbicos, era omnívoro, comía carne y vegetales, y era más alto, llegó a medir hasta 1,80 metros y usaba herramientas más elaboradas, era más alto y delgado, pero tenía la postura erguida también. Claro. Después está el Homo erectus, que es uno de los ancestros más directos del humano moderno, que surgió hace 1.9 millones de años y se extinguió hace 100.000 años. No, 100.000 años. Este surgió en África, pero fue el primero, quiero decir, en migrar hacia otro continente como Asia o Europa. Bien, Vamos a ver que este tiene una capacidad craneal de 900 centímetros cúbicos, que se decía que era mayor a la del hombre moderno, o sea que tenía una gran... Ay, me estoy confundiendo, creo. Me confundí, perdón. Al hombre moderno no, al Australopithecus, perdón. Bueno, estos usaban herramientas más elaboradas. Se creía que usaban el fuego, posiblemente ya tenían una forma de comunicación, cazaban en grupo, se adaptaban a los climas y probablemente ya construían refugios también. Después está, bueno, no, está, perdón. Sí, está el Homo, perdón, quiero decir algo, sí, perdón. Está, bueno, este tenía la columna erguida, bípedo, su cráneo era más grande y alargado, tenía ya sus cejas prominentes, su cuerpo también era robusto, que lo ayudaba a caminar y a largas distancias, o sea que tenía huesos más fuertes, y medía entre 1,5 metros más o menos. y Listo, perdón. sí, sí. Después estaba el Homo floresiensis, que es apodado como el Hobbit, que medía 1 metro de altura. Vivió en Indonesia hace 50.000 años y tenía un cerebro chico, pero usaba herramientas de piedra. Y su tamaño se debe a que había recursos limitados y que habían pocos depredadores. Y después surgió el Homo heidelbergensis, que vivió hace 600.000 a 300.000 años, que medía aproximadamente de 1,6 a 1,8, era más alto que los anteriores. Esto se caracteriza más por tener, podríamos decir que acá hay unos inicios de agrupaciones más complejas. También usaban herramientas más tecnológicas de caza, a pesar de las piedras, en este caso usaban lanzas, eran cazadores específicamente, comían más carne. Obviamente
son bípedos ya hace rato. Y un cerebro aproximadamente entre 1100 y 1400 centímetros cúbicos. Y bueno, también hacían uso del fuego. Y ya el pelaje se le empezaba ya no tenían tantos pelos como al principio, en las sus siguientes anteriores generaciones. Empezaban a usar como cuerinas para vestirse, como poco a poco. Claro. Bueno, después está el Homo neanderthalensis, que son los neandertales, que fueron una especie humana, que surgió en Europa y Asia, que estaban adaptados a climas fríos, y que se dice que coexistieron con los seres humanos modernos, y que se cruzaron con ellos. Claro. Esto surgió... No, perdón, son prácticamente los que mencionaron que se extinguieron por osteoporosis, no habían competencia de alimento con Sí. los sapiens. Por el frío, Claro, por la ola de frío. claro, estos surgieron hace 400.000 años y se extinguieron hace 40.000 años. Vamos a ver que su capacidad craneal era de 1200, que acá sí es promedio mayor a la del hombre moderno, en el otro me confundí, que se dice que tenían cerebros muy desarrollados. En cuanto a su cultura, bueno, usaban herramientas más elaboradas que las especies anteriores. Su casa era organizada, ya tenían grupos muy conformados. Empezaban a utilizar accesorios o decoraciones corporales como vestimenta. Tenían tenían lenguaje, un posible lenguaje, y tenían rituales, como lo son enterrar a sus muertos. Como eso se lo podía ver como la conciencia simbólica que tenía eso, ¿no? Bueno, estos eran de estructuras similar a la del hombre moderno, digamos, el humano moderno. Sí, similar a la del humano moderno. Claro. Después también, después al último, estaría el Homo sapiens, que somos nosotros. Como dijo la profe, ella dijo que eran como más nuevitos, que aparecieron hace 200.000 años en África y se expandió por todo el mundo. Tenían el cerebro más desarrollado, comen de todo, gracias a la caza, la pesca, la agricultura. Tienen una altura promedio de unos 60, unos 80 metros, y tienen cultura, religión, política, tecnología y ciencia. Es lo que somos. Sí, ya Claro. estamos ahí. Prácticamente. Y si preguntamos sobre las características que nos diferencian respecto a las otras especies, ¿qué podríamos decir? O aquellas que quedaron de nosotros que son más adaptativas, por así decirlo. Bueno, una de ellas es el dedo pulgar oponible, que evolucionó para favorecer la capacidad de agarrar objetos. Claro, después otra está la columna, que era flexible y erguida, que nos permitía sentarnos y caminar, como lo hacemos. Y después está la capacidad cerebral. Bueno, empezamos a tener razón y más atención sostenida. Después está... también está después el sistema digestivo, que es omnívoro, Sí. así como come de todo, comen de todo, carne, frutas, verduras, semillas, cereales. Eso les dio más oportunidades de alimentarse en distintos entornos, ya que tienen un sistema digestivo equilibrado. También como la visión estereotópica, que nos permite ver a profundidad y grandes distancias y mayor rango de visibilidad, que dieron muchas ventajas. Sí, también empezamos a guardar los alimentos, a almacenar los alimentos, ya que fue un instinto de supervivencia para superar las estaciones frías y de sequías o secas. También planificar
para más adelante. Y nada. El fémur también, que era más alargado, es más alargado y más fuerte, que nos permite mantenernos también más erguidos, por así decirlo. Y creo que nada más, ¿no? Nuestra capacidad cerebral, que es más compleja y más grande y nos permite poder reflexionar o resolver Claro, problemas complejos. razonar, sí. Son también unas cosas que nos quedaron. Y si hablamos respecto porque si hablamos del origen del hombre, y recordemos que la antropología agarra que al hombre tanto biológico como cultural, ¿y en qué momento surge esto de la cultura en todo esto de la evolución? Y a partir de lo que sería la fabricación de herramientas y la utilización de las manos que nos permitieron tener nuevas tradiciones y transmitirla de generación en generación. Y también Claro, las creencias, ¿no? darle que las- cada grupo tiene. claro, sí, estaban los que cazaban con las herramientas o cómo las fabricaban y se las enseñaban a las siguientes generaciones de que así se Claro, fabrica, o el compartir, como mencionaron, que se les enseñaba a la siguiente generación de, sí, de la importancia, o el guardar, o el dividirse los trabajos, que otros son cazadores, otros se quedan en la casa. Prácticamente ahí es como hoy en día. Si bien es muy diferente a la cultura nuestra hoy en día, que ya está todo más establecido, en ese tiempo eran como las bases que había ahí. Porque recordemos que la cultura no es la misma acá que en otro país, o sea, cambia. Entonces, si lo miramos con esa misma, eh, eh, a esas, a esas especies que no fueron tan evolucionadas, tenían en sí cierta cultura que para ellos era eso, la vida que tenían cotidiana. exacto. No, ¿y qué nos tenemos olvidando? No, nada más. Nada más que Ya hablamos, sí, todo. Así que espero que te haya servido nuestra charla. Yo aprendí un montón. sí, Yo también. sí, la verdad. Sí, ya se me quedó todo más mejor. Así que nada, nos conectamos luego para hablar de Dale.